En el programa de hoy, pequeños reporteritos hacen grandes preguntas al Papa. El Papa Francisco pide promover en todas las personas una verdadera búsqueda de Dios. Papa Francisco en la teología de la liberación no tenía ni idea de la realidad de América Latina. 55,000 católicos croatas llenan estadio para concierto y vigilia de Pentecostés. Así comienza este recorrido por nuestro mundo católico en BNC Noticias. Queridos amigos, buenas tardes, buenas noches. Soy Jorge Casillas y los saludo con mucha alegría y con mucho ánimo, transmitiendo para ustedes las buenas noticias católicas dentro del territorio Vamos en la diócesis de Querétaro. Con nuestros temas de fe, pequeños reporteritos hacen grandes preguntas al Papa Francisco, que confiesa qué tan bueno era en el fútbol. El Papa Francisco, cuyo gusto por el fútbol es conocido, confesó este 4 de junio cuán bueno era en el deporte rey. Al responder a una pregunta de uno de los pequeños participantes en el tren de los niños sobre cómo fue su vida de pequeño, el Papa Francisco señaló que papá trabajaba, mamá era ama de casa, somos 5 hermanos. Y luego, cuando éramos niños, íbamos todos juntos con mamá y papá al estadio los domingos a ver el partido porque amábamos mucho el fútbol, recordó. El Papa Francisco, cuyo gusto por el fútbol es conocido, confesó este 4 de junio cuán bueno era en el deporte rey. Al responder a una pregunta de uno de los pequeños participantes en el tren de los niños sobre cómo fue su vida de pequeño, el Papa Francisco señaló que papá trabajaba, mamá era ama de casa, somos 5 hermanos. Y luego, cuando éramos niños, íbamos todos juntos con mamá y papá al estadio los domingos a ver el partido, porque amábamos mucho el fútbol, recordó. Una niña le preguntó al Papa Francisco si su trabajo le cansa y esta fue su respuesta. La pregunta se la hizo la pequeña Caterina Lastorza, que participó en el Tren de los Niños, una iniciativa del Atrio de los Gentiles. El Papa Francisco le dijo a Caterina que en la vida siempre hay momentos de cansancio. Cada oficio, cada trabajo que asumimos, siempre tiene una parte de esfuerzo. Es duro estudiar, por ejemplo, es duro hacer este oficio, es otro, ese servicio. Y el Papa también tiene sus propios esfuerzos, ¿no? Continuó el Santo Padre. El camino para soportar las fatigas debe ser un camino normal, como toda persona. Cada uno trae sus propias fatigas y resuelve las fatigas de manera humana, de manera normal. Pero si me preguntas, ¿es mucho más agotador que el trabajo de un padre o una madre? No. Dios da la fuerza para llevar sus propios trabajos a cada uno de nosotros. Pero hay que hacerlo con honestidad, sinceridad y trabajo, como papá y mamá llevan adelante el trabajo de papá y mamá. ¿Entendiste? Respondió el Santo Padre. Otro niño, Edgar Morario, le preguntó al Santo Padre, ¿cómo se siente ser papa? El Papa Francisco le indicó al pequeño que lo importante es cualquier trabajo en el que te pongo la vida, en que no dejes de ser tú, con personalidad propia. Si una persona para entrar en un lugar o si la vida lo ha puesto en ese lugar, cambia de personalidad, es una persona artificial y en eso se pierde. Siempre debemos sentir las cosas como vienen, con autenticidad. Nunca disfrazar los sentimientos, expresó. Entonces, ¿cómo me siento como papa? Como persona, como cada uno de ustedes en su profesión, en su trabajo, porque yo también soy una persona como tú, y si tengo este trabajo tengo que tratar de hacerlo de la manera más humilde y acorde a mi personalidad, sin pretender hacer cosas ajenas a lo que soy, dijo. El Santo Padre dijo además que intento ser yo mismo, no adoptar posiciones artificiales. Consultado luego por Nicole Malicia sobre qué responsabilidades siente que tiene para ser papa o en todo caso la persona más importante del mundo,
El Papa Francisco dijo que este sentimiento de responsabilidad es algo que debemos sentir todos, cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia personalidad y también su propia responsabilidad. Tú ahora estudia, tienes tu responsabilidad de estudiar. Como estudiante también tienes la responsabilidad de llevar ciertas cosas a la familia, señaló. Si pensamos que cada uno tiene su propia responsabilidad, estamos pensando que nuestra vida no es para nosotros sino para los demás y también para el servicio de los demás, para estar cerca de los demás, resaltó. Luego, el Papa Francisco confesó que la del pontificado es una responsabilidad un poco pesada a veces, porque te da miedo. Pero trato de sentirlo de la manera más natural, porque si el Señor me lo ha pedido, es porque Él me dará la fuerza, para no equivocarme, para tener cuidado de no equivocarme. Siento mi responsabilidad como un servicio, como tú sentirás la tuya, como un servicio a los demás, a tu familia, y cuando te cases a tu familia, a todos. Servicio. La responsabilidad de servir a los demás, de ayudar a los demás, no estar por encima de los demás, subrayó. Y nos vamos a nuestros temas informativos. El Papa Francisco pide promover en todas las personas una verdadera búsqueda de Dios. El Papa Francisco advirtió que a pesar de que el mundo actual está más interconectado, no es más fraterno ni convivial, por lo que alentó a promover una verdadera búsqueda de Dios. Así lo dijo el Santo Padre este 6 de junio durante la audiencia concedida en el Vaticano a la Asamblea Plenaria del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. Nuestro mundo cada vez más interconectado no es más fraternal, ni mucho menos convivial, dijo el Papa. En esta línea, el pontífice subrayó que el Vaticano impulsa el diálogo interreligioso a través de la acción, el intercambio teológico y la experiencia espiritual, y los animó a promover entre todos los hombres una verdadera búsqueda de Dios. Esta es su misión: promover con otros creyentes de forma fraterna y convivencial el camino de la búsqueda de Dios, considerando a las personas de otras religiones no de forma abstracta, sino concreta, con una historia, unos deseos, unas heridas, unos sueños. Solo así podemos construir juntos un mundo habitable para todos, en paz, afirmó el Papa. Vea usted. Santo Padre, i membri, i consultori e collaboratori del Dicastero per il dialogo interreligioso con gli appartenenti ad altre religioni in vista del bene della società tutta. Siamo tutti consapevoli quale viviamo, di costruire legami di amicizia e collaborazione con coloro che appartengono a diverse tradizioni religiose. Predicate Evangelium ha cambiato nome, divenendo Dicastero per il dialogo interreligioso. Considerando le persone di altre religioni non in modo astratto, ma in concreto, con una storia, dei desideri, delle ferite, dei sogni. Solo così potremo costruire insieme un mondo amabile per tutti, in pace. Domino Foviscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Papa Francisco, en la teología de la liberación, no tenía ni idea de la realidad de América Latina. El Papa Francisco manifestó que está convencido de que, de manera adelantada, la Iglesia en América Latina y el Caribe
han hecho camino al andar, es decir, han mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implican aprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales y los problemas sociales propios del cambio de época. Vamos al detalle. 55,000 católicos croatas llenan estadio para concierto y vigilia de Pentecostés. El sábado 4 de junio se celebró en Croacia una de las vigilias y conciertos católicos más grandes y numerosos del mundo, al que asistieron unos 55,000 fieles, en su mayoría jóvenes, en las vísperas de la solemnidad de Pentecostés. La sexta edición del concierto Mira a través del corazón fue organizado por Laudato TV, la filial croata de EWTN y la Nunciatura Apostólica. El evento se llevó a cabo en el estadio Maksimir, un estadio de fútbol situado en la ciudad de Zagreb, capital de Croacia. Vea usted. De su asamblea plenaria, el Papa Francisco manifestó que está convencido de que de manera adelantada la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales y los problemas sociales propios del cambio de época. En ese sentido, recordó que al inicio de la teología de la liberación se jugaba mucho con el análisis marxista y no tenían ni la menor idea de la realidad latinoamericana. Yo recuerdo cuando, al inicio de la teología de la liberación, que se jugaba mucho con el análisis marxista, sobre el cual el Papa y el general de los jesuitas reaccionaron muy fuertemente. Apareció dos volúmenes sobre la intuición latinoamericana,
sobre la identidad latinoamericana para seguir este camino. Y casi el 80% de las notas estaban en alemán. No tenía la menor idea. Era una ideologización de lo que es un camino telúrico latinoamericano. Digo telúrico porque la espiritualidad latinoamericana está agarrada a la tierra, no se la puede separar. En su mensaje, el Santo Padre también destacó que la Pontificia Comisión para América Latina está llamada a un servicio, una diaconía que principalmente debe mostrar el afecto y la atención que el Papa posee hacia la región. Asimismo, afirmó que esta diaconía consiste en un servicio que ayude a que los diversos dicasterios actúen de manera sinérgica y comprendiendo mejor la realidad social y eclesial latinoamericana. El consejo del Papa en Pentecostés: invocar al Espíritu Santo ante decisiones difíciles. Tras la misa de la solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco se dirigió al Palacio Apostólico del Vaticano para rezar el Regina Coeli ante la presencia de más de 20,000 fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro. El Papa Francisco recordó que en la solemnidad de Pentecostés celebramos la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles que tuvo lugar 50 días después de la Pascua. Bueno, y aquí tenemos un poco de lo que el Papa Francisco explicó. En primer lugar, el Espíritu Santo enseña y nos ayuda a superar un obstáculo que se presenta en la experiencia de la fe, el de la distancia. Puede surgir la inquietud de que hay mucha distancia entre el Evangelio y la vida cotidiana. Jesús vivió hace 2000 años, eran otros tiempos, otras situaciones, y por eso el Evangelio parece ya anticuado, inadecuado para hablar a nuestro hoy, con sus exigencias y sus problemas, dijo el Santo Padre. También se nos plantea esta interrogante: ¿qué puede decir el Evangelio en la era del Internet y de la globalización? ¿Cómo puede impactar su palabra?, se preguntó el Papa Francisco. Vamos al detalle. Escuchado a Jesús muchas veces, pero lo habían comprendido poco. Pero a partir de Pentecostés, con el Espíritu Santo, recuerdan y comprenden. Aceptan sus palabras como si hubiesen sido específicamente para ellos y pasan de un conocimiento externo a una relación viva, convencida y alegre con el Señor. Es el Espíritu el que hace esto, el que pasa del hecho de haber escuchado acerca de Él al conocimiento personal de Jesús, el que entra en el corazón. Así es como el Espíritu cambia nuestra vida, hace que los pensamientos de Jesús se conviertan en nuestros pensamientos. Y esto lo hace recordándonos sus palabras. Hermanos y hermanas, sin el Espíritu que nos recuerda a Jesús, la fe se vuelve olvidadiza. Tantas veces la fe se vuelve sin memoria. Si la memoria es viva, está el Espíritu. Y nosotros tratemos de preguntarnos, ¿somos cristianos olvidadizos? Quizás basta una adversidad, un cansancio, una crisis para olvidar el amor de Jesús y caer en la duda y el miedo. Estemos atentos de no ser cristianos olvidadizos. El remedio es invocar al Espíritu Santo. Hagámoslo a menudo, especialmente en los momentos importantes. Antes de las decisiones difíciles, en las situaciones no fáciles. Tomemos el Evangelio en la mano e invoquemos al Espíritu. Podemos decir: ilumina el mio cuore. Ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Santo Spirito, ricordami Gesù, illumina il mio cuore. La diciamo insieme? ¿La decimos juntos? Vieni, Santo Spirito. Ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Yo no lo he sentido, forse sono sordo. No los he escuchado, quizás estoy sordo. Santo Spirito. Ven, Espíritu Santo, recuérdame a Jesús, ilumina mi corazón. Luego abrimos el Evangelio y leemos un pequeño pasaje, lentamente, y el Espíritu lo hará hablar
a nuestras vidas. Que la Virgen María, llena del Espíritu Santo, encienda en nosotros el deseo de orar y de recibir la palabra de Dios. Pues así llegamos al final de esta emisión de BNCE. Muchas gracias por la generosidad de sintonizar este programa de noticias que informa, pero que sobre todo forma opinión. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes y recordemos que hay un nuevo continente por evangelizar, del cual usted y yo formamos parte, el continente digital. Que pasen esta noche llenos de Dios. Que Dios bendiga su descanso, que Dios bendiga su familia, que Dios lo bendiga a usted y nos vemos en una próxima emisión.